Desde Redes nosotras venimos impulsando esta línea de trabajo con distintos objetivos que tienen que ver con producir conocimientos sobre el campo de la obstetricia, sus regulaciones, su formación y las experiencias de quienes ejercen la profesión todos los días en distintos territorios, y porque también buscamos generar estos espacios, espacios de diálogo, de intercambio, porque creemos profundamente en la potencia que tiene lo colectivo en el encuentro entre las colegas y en la construcción de redes. Queremos seguir fortaleciendo estos espacios como herramientas de capacitación continua basadas en evidencia científica y poder ir desarrollando estrategias de incidencia que permitan avanzar hacia marcos normativos más acordes a las recomendaciones internacionales y al reconocimiento pleno de nuestra autonomía profesional. En ese sentido, uno de los temas que venimos trabajando fuertemente durante estos años y que atraviesa también este ciclo es el reconocimiento del rol de las obstétricas en la prescripción dentro de nuestras competencias profesionales. Hay antecedentes normativos, sanitarios y técnicos muy sólidos que muestran que avanzar en herramientas como la incorporación de la prescripción de medicamentos para el aborto en el vademecum obstétrico no implica crear nuevas competencias, sino reconocer y hacer operativas las competencias que ya forman parte de nuestro ejercicio profesional. Eh, Antes de comenzar, queremos agradecer profundamente a Ana Seimande y a Cecilia Gallardo, dos colegas, compañeras obstétricas que han estado desde el inicio de la planificación de este ciclo de webinario, con mucho compromiso, con mucha generosidad, y también a Ana Clara, que siempre nos acompaña con diseños y apoyo constante y su enorme trabajo para que también tengamos nuestra identidad y podamos llegar a más personas. Así que gracias nuevamente a cada una y a cada uno por estar acá, por hacerse el tiempo. Y ahora sí, sin más preámbulos, quiero presentar a quien nos va a acompañar hoy. Florencia Bachetti es licenciada en obstetricia, es egresada de la Universidad de Buenos Aires, realizó su residencia en clínica obstétrica en el Hospital Álvarez de la Ciudad de Buenos Aires, donde comenzó a especializarse en acompañamiento y atención de personas en situación de IVILE. Actualmente se desempeña en consultoría y consejería en interrupción voluntaria y legal del embarazo y en la gestión en consultorios vinculados al acceso y a la atención en la salud sexual y reproductiva. Tiene, además de su enorme recorrido profesional, para nosotras Flor también es una compañera muy comprometida con la construcción colectiva de conocimiento y con el fortalecimiento del rol de las obstétricas. Les cuento también que en el ciclo de webinarios del año pasado, el 2025, tuvimos un primer encuentro sobre prescripción donde Flor participó junto a la doctora Mariana Romero, abriendo discusiones fundamentales sobre la autonomía profesional, las competencias, el acceso a derechos y la prescripción. Y este año nos parecía muy importante poder volver sobre ese camino recorrido, seguir profundizando, perdón, en algo que hoy atraviesa nuestra práctica cotidiana, que es la toma de decisiones en la prescripción, los desafíos concretos de la práctica, las oportunidades que se abren a partir de los avances normativos que vamos logrando, porque si algo que venimos demostrando colectivamente es que cuando las obstétricas ampliamos nuestras herramientas, nuestra autonomía, mejora la calidad de atención y se amplían los derechos. Así que ojalá este sea solo un paso más de todos los que nos quedan por enfrentar, así que estamos muy felices de que Flor vuelva a acompañarnos en este ciclo, así que te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Gracias, Yani, por la hermosa presentación. Qué lindo cuando hablan así de uno. Em, bueno, qué lindo poder encontrarnos de nuevo en este espacio. La verdad que es un espacio que hay que celebrar, que hay que mantener. Es un espacio de capacitación, de debate y por supuesto también de crecimiento, tanto profesional como personal. Así que está bueno que nos podamos dar estos momentos para poder encontrarnos entre colegas y poner en discusión y seguir creciendo. Bueno, como dijo Yani, hoy nos encontramos para continuar un trayecto que empezó el año pasado, con la idea de seguir adentrándonos en la temática y que podamos debatir resolución de ciertas situaciones que son comunes, que por ahí nos pasaron o que nos pueden pasar en la práctica y que pueden plantearse como un desafío.
Antes de meternos de lleno entonces en el tema que nos convoca el día de hoy, me pareció importante que podamos recordar un poco lo que pudimos construir en el encuentro anterior. Así que ahora vamos a compartir una presentación para que podamos recordar un poquito y traer de vuelta lo que hablamos para utilizarlo en la resolución de los casos. Ahora voy a compartir pantalla. Perfecto. Ahí va, perfecto. Genial. Muy bien, bueno, entonces de vuelta nos encontramos en este webinario de ahora que prescribimos y en el encuentro anterior la temática fundamental que abordamos fue la consejería y hablamos de nuestro rol y la participación que tenemos como licenciadas en obstétrica en ella y lo importante que es reafirmar que la consejería es un derecho y es un espacio de acompañamiento. En nuestra práctica diaria, la importancia está en poder garantizar que cada persona pueda recibir información que sea clara, que sea accesible, que esté siempre basada en evidencia científica y fundamentalmente que esté libre de todo tipo de juicios. Entonces, este enfoque es lo que nos permite promocionar que las personas tomen sus decisiones, que sean realmente autónomas, que sean informadas, que sean respetando siempre los tiempos que tiene cada persona y las necesidades particulares de aquellas personas que llegan a nosotras a la consulta. Y para que esto funcione, una de las claves de las que habíamos hablado es de la construcción de un vínculo de confianza con la persona que se basa en tres pilares: en la escucha, en la confidencialidad y en el respeto, no solo de la persona, sino también de lo que trae a la consulta. Por eso insistimos tanto en que el rol de la licenciada en obstetricia en la consejería es fundamental, nuestra participación y nuestro rol es fundamental porque nos convertimos en un verdadero pilar de apoyo, de información, de seguridad, estamos capacitadas para eso y es un proceso que no solamente empodera a la paciente frente a sus decisiones, sino que también protege su salud y le garantiza un bienestar integral y no solamente físico. En la siguiente filmina recordamos también cierta información que no tiene que faltar en la consulta. Lo primero y lo más básico es cómo abordar un tratamiento farmacológico y qué es lo que tenemos que saber al momento de prescribir los medicamentos para el aborto. Y ponemos como límite las 12 semanas de gestación para hablar de este tratamiento. Tenemos dos tratamientos disponibles, el que es combinado, que sería el gol estándar, lo que hoy se recomienda, y el tratamiento de misoprostol solo, que también puede abordarse en aquellos lugares o aquellos momentos en donde no tenemos acceso al tratamiento combinado. El tratamiento combinado es de mifepristona, 200 miligramos, que se tienen que tragar con agua y 24-48 horas después comenzar con la utilización del misoprostol. El misoprostol son 800 microgramos, son cuatro pastillas que pueden ir vía vaginal, sublingual o bucal, siempre en el mismo lugar, sin mezclar. Y por lo general, dentro de las 2 a 6 horas posteriores, comienza el sangrado que buscamos. El tratamiento con misoprostol solo, en cambio, son 800 microgramos por las mismas vías, pero en tres dosis, repitiéndolo cada 3 horas. También es fundamental que podamos abordar en la consejería aquellas cosas que son esperables, ya en la siguiente filmina. Pasó, ahí está, muy bien. ¿Qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que es importante que la usuaria sepa que es normal y que puede suceder para que no se asuste, para no generar ansiedad? La mifepristona, por más que no esté descrito en toda la bibliografía, puede generar algunos síntomas, síntomas digestivos, también puede generar pérdidas de sangre y esto es esperable y es normal y abordarlo en una consejería permite disminuir la ansiedad o el miedo en caso de que suceda. Y con respecto al misoprostol, esto está más difundido, que genera dolor de cólico menstrual que puede ser intenso, puede generar síntomas digestivos como náuseas, vómitos o diarrea y puede generar también fiebre acompañado de escalofríos. Diferenciar esto, que sería lo esperable, de aquellas
que llamamos pautas de alarma, que son aquellos motivos por los cuales hay que consultar en una guardia, en una urgencia, como es la fiebre mayor a 38 grados, sobre todo 24 horas después del tratamiento, el dolor abdominal fuerte que no calma con analgésicos, un sangrado abundante, repentino o continuo. Se suele utilizar el conteo de toallitas para poder explicar qué es lo que se considera un sangrado abundante, porque también es muy relativa la percepción de la paciente cuando está realizando el tratamiento. También es un motivo de consulta la ausencia de sangrado luego de 24 horas de haber realizado el tratamiento y las pérdidas con mal olor, pérdidas con fetidez. Todos estos motivos sí requieren que la persona consulte. Bien, vamos a pasar a lo que nos convocó entonces el día de hoy. La idea es que este sea un espacio en donde podamos debatir. No hay formas correctas ni incorrectas, sino la idea es que podamos hablar entre todas y ir haciendo un intercambio de ideas o de pensamientos o de experiencias también que pueden surgir en la vida diaria. Así que bueno, trajimos un caso, es un caso en particular de Natalia, que en tres situaciones distintas consulta y eso es lo que vamos a abordar. Les cuento un poco. Natalia tiene 35 años y concurrió a tu consultorio en el Centro de Atención Primaria de Salud, que se llama Las Flores, donde trabajas como licenciada en obstetricia. Ella te cuenta que desea interrumpir su embarazo de 8 semanas según una ecografía que se realizó ese mismo día. Luego de la consejería, decide realizar un tratamiento farmacológico combinado y se lleva un comprimido de mifepristona y 4 de misoprostol, junto con toda la información por escrito, tu teléfono para hacer un seguimiento más cercano del proceso. Unos días después te escribe y dice, tomé la mifepristona, empecé a sangrar un poco, busqué información y el chat GPT me dijo que el protocolo argentino dice que la mifepristona habitualmente no produce síntomas. Pregunta si es normal lo que le pasa, si ya funcionó el tratamiento y si tiene que tomar el resto de las pastillas, que es los que generalmente consultan. Bien, vamos a hacer una encuesta. Tenemos tres escenarios posibles que les planteamos. Pueden incluso surgir más en la charla. Y la idea es que puedan elegir la opción que les parece más apropiado, que podrían hacer ustedes o que creen que está bien. El primer escenario es considerar que la mifepristona ya cumplió su función y adelantar la dosis del misoprostol, o sea, hacer que en ese momento que comience el sangrado comience a colocarse el misoprostol. El segundo escenario es interpretar el sangrado como un posible efecto esperado o un inicio del proceso y continuar con seguimiento clínico. Y el tercer escenario, indicar evaluación presencial urgente, la citamos al centro de salud para descartar algún tipo de complicación. Mientras tanto, damos tiempo para que puedan ir votando. Les tiene que haber aparecido por las dudas una encuesta con las tres opciones para ir respondiendo. La idea sería cómo actuarían ustedes, más allá de que por ahí a veces las respuestas correctas son eh, muy obvias. Estaría bueno que también podamos ver qué posibilidades tenemos nosotras en el lugar donde trabajamos y donde ejercemos de llevar adelante cualquiera de estos tres escenarios que se pueden presentar. Bueno. La mayoría, no la gran mayoría, el total absoluto eligió el escenario B. ¿Querés, Yanni, pasar a la siguiente filmina? Así se ven los escenarios ahí. Ahí va, muy bien. Bueno, todas, unánime la votación, el escenario B, interpretar el sangrado como un posible efecto esperado, un inicio del proceso y continuar con el seguimiento clínico. Bueno, sí, es la opción también que habíamos pensado y que sería la que se acerca a lo que deberíamos hacer. Esto en realidad ya lo abordamos en la consulta, entonces
Si bien, obvio, por más que nosotros digamos cosas en la consulta, después se pueden presentar estas situaciones y tener que volver a repetir información, pero ya haberlo planteado en un primer momento hace que la persona tenga menos ansiedad y tenga menos miedo. No sé si hay alguien que quiere participar, si tuvieron alguna vez algún tipo de experiencia con esto o no tuvieron efectos secundarios con la mifepristona. Yo no logro ver si alguien quiere hablar, porque tengo la pantalla como por la mitad. Te decimos, si hubiera. Tranqui, creo que si alguien quiere hablar, o puede Puede levantar abrir la el mano micrófono. o abrir el micrófono y vamos Bien, moderando. perfecto, buenísimo. Bueno, y esto les cuento un poco en base a mi experiencia. Yo realizo acompañamiento a través de un WhatsApp de personas que están transitando una interrupción de embarazo y la realidad es que este es un escenario que se presenta bastante seguido porque principalmente no está difundida estos efectos que puede generar la mifepristona. Por lo general en la consulta se dice, tomas la mifepristona y continúas con tu vida normal y ante la presencia de síntomas genera miedo, genera susto. em, Está bueno poder plantearlo en la consulta y sin embargo, si eso genera ansiedad o genera algún miedo, que también lo Perdón, puedan Flor. comunicar para reforzar. Sí, Laura de la Torre Laura. levanta la mano. Hola, buenas tardes. Bueno, me presento. Yo soy Laura de la Torre, soy licenciada en obstetricia del Hospital Provincial de Neuquén y hace 2 años que realizo acompañamiento y en lo que es IBILE. Lo que quería consultar, yo la verdad es que no tengo ningún caso que me haya pasado que la MIFE haya generado sangrado antes de haber realizado el tratamiento completo, pero por ahí puede deberse al tiempo que nosotros utilizamos, que generalmente son 24 horas. Solemos decirle a la paciente que en 24 horas puede iniciar el tratamiento con misoprostol. Entonces, al no darle 48 horas, tal vez no, por eso no he tenido ningún caso de este tipo. Si es por eso, si hay evidencia que cuanto más tiempo la MIFE se deja actuar, puede llegar a generar ese sangrado. Gracias. Bien, buena intervención y buena pregunta porque la realidad es que esto nos lo trajo la experiencia, la realidad es esa. En la bibliografía, en algunas guías menciona que puede generar algunos síntomas, pero no está asegurado, no hay evidencia científica que afirme esto que menciona Laura, decía a las 24 horas, no, a las 36. La realidad es que en mi experiencia sí veo que en aquellas que tardan más tiempo en colocarse el misoprostol, por ahí tienen un poco más de posibilidades de que aparezca algún sangrado. Pero también a mí en particular me ha sucedido por lo general a las 10-12 horas. Que esto, al no haber evidencia científica, no tenemos forma de demostrar si hay alguna asociación con la medicación o no. Pero si nosotros obviamos esta simple intervención, podemos generar después una bola de nieve, ¿no? Que al momento del acompañamiento es más difícil de abordar y más a la distancia. Entonces simplemente es una recomendación que surge de la experiencia, de saber que no todas lo transitan de la misma manera y que no es tan simple como tomo la mifepristona y continúo con mi vida normalmente, porque existe la posibilidad de que tenga que también tomarse ese día, por ejemplo, para estar en su casa, para descansar, para estar cómoda, utilizar el baño o lo que sea, y la persona no contaba con eso, simplemente abordarlo. Pero está bueno, Laura, lo que traes, porque por lo menos en Argentina es muy nuevo esto. Tenemos una historia muy corta y que vamos transformando de a poquito. Entonces seguramente en algunos años podamos sentarnos en el mismo lugar a vernos las caras por ahí un poco más viejas y decir, ¿se acuerdan cuando no sabíamos esto y ahora tenemos evidencia que nos demuestra? Bueno, yo creo que estamos en ese camino. Bueno, si alguien más quiere comentar algo, si no pasamos al siguiente momento de Natalia, que continuamos con su caso. Flor, tenés Bien, un comentario en el chat. Pregunta a alguien quién le entrega la medicación a la usuaria en general.
sería en mi caso en particular, o porque yo creo que así como hay lugares en el país, hay un circuito distinto para la entrega de la medicación. Yo donde vivo, que es en Capital Federal y es en donde ejerzo, la realidad es que nosotras no estamos habilitadas para muchísimas cosas, que es otra lucha que venimos llevando desde hace tiempo ya. Y la realidad es que la entrega de la medicación lo tiene que hacer un médico, una médica. Pero bueno, hay otras provincias que también lo hemos charlado, en donde de a poquito esta situación va cambiando y puede la licenciada en obstetricia indicar ambas medicaciones. No sé si alguien es de por ahí, si quiere aumentar la información con la experiencia. Claro, capaz alguien de Neuquén, Mendoza, Jujuy que nos quiera contar. Si no, también podemos intervenir luego. Em, Perdón, le sí, contesto a la colega, dale, buenísimo. ya que estamos, desde Neuquén, nosotras desde el año, hace 2 años aproximadamente, podemos prescribir misoprostol para interrupciones. Así que nosotras no necesitamos de un médico en ese caso para poder brindar la medicación y que la paciente la retire o de la farmacia hospitalaria o la retire a través de su obra social o prepaga. Bien, buenísimo. Sí, esas son las pequeñas victorias que no son tan pequeñas para nada, ¿no? Pero por ahí en un país tan federal y tan grande, nada, lo vemos como pequeña pero es enorme que las licenciadas en obstetricia podamos indicar medicación y que la verdad, bueno, esto que venimos hablando, que somos profesionales, que estamos completamente capacitados y que aparte abordamos de manera integral. Que es un beneficio para todos, para el sistema de salud, para la paciente. Así que bueno, continuando con Natalia, luego de 30 horas de haber tomado la mifepristona, se coloca 4 comprimidos de misoprostol debajo de la lengua y a los 30 minutos comenzó a sentir dolores muy fuertes en la zona baja del abdomen. Te escribe por WhatsApp porque tiene miedo de no soportar el dolor y no sabe qué hacer al respecto. Esto también es importante abordarlo, el tema del dolor, es un tema que muchas veces es tabú, lo hablamos en el webinario anterior y está bueno abordarlo para que de nuevo nos sorprenda al momento de llevar adelante el tratamiento. Entonces, nuevamente, una encuesta, les recuerdo por las dudas que la encuesta es anónima, que ustedes presionan y no es que a alguien aparece que votan o no, así que para que se sientan libres de votar lo que consideren. El escenario A, el primer escenario, ya ni si querés pasarme la filmina que acá están recortadas, porque son un poco largas. Ahí va. Recordar la información brindada en la consejería, las estrategias no farmacológicas conversadas en la consulta, ofrecer escucha, acompañamiento continuo, reforzar técnicas de respiración, calor local, movimientos, música, hidratación, etcétera. En otro escenario, citarla presencialmente porque podés considerar que no está capacitada físicamente para atravesar una interrupción con medicamentos y que lo mejor es que se realice un método bajo sedación. Y después un tercer escenario de sugerir evitar pensar en el procedimiento, tranquilizarse, estar en reposo y minimizar ese registro emocional del proceso con la idea de que no haya de negar el miedo, porque el dolor del aborto farmacológico se puede manejar eficazmente con medicación y otras opciones pueden generar falsas expectativas. Esos son los 3 escenarios presentes. Flor, lo importante, hola, buenas tardes a todas y a todos. Lo importante, seguramente todas estamos viendo lo mismo, la que no puede avisarlo, pero en la pantalla nos figuran las 3 opciones. Es una pantalla que se habilita Se abre. automáticamente cuando, exactamente, cuando Flor pone la encuesta, colocas la opción elegida en cualquiera de los 3 escenarios y pones enviar. Y luego Flor comenta los resultados. Exacto. Bueno, damos un votito no, un momentito para votar. Yo no estoy pudiendo ver los resultados. ¿No están pudiendo ver?
vemos de compartirla de nuevo, si no. Y si no, lo podemos ir hablando a ver qué van Nosotros vemos, pensando. votaron por ahora 15 de 36 Ujú, y en su mayoría, el 93%, eligieron el escenario A. ujú. Ahí el resto de las colegas, si pueden. Bien, van votando por el chat también. ¿Y qué otra opción surgió? Ya que no veo, te voy preguntando. La otra es el escenario C. El escenario C. Sí. Perfecto. O sea, la Bueno, mayoría son el A y luego el C. bien, está bueno también que se genere. A mí me pareció, buenísimo. Está bueno que se genere también esta diferencia. Bueno, la opción B quedó eliminada. La realidad es que no está mal pensar por ahí si alguna persona lo solicita, eh, pensar en un método ambulatorio de AMEU o incluso bajo sedación, siempre si es posible disminuir la complejidad y realizarlo de manera ambulatoria, pero esto puede suceder que sea una solicitud de la usuaria y también hay que escuchar, pero es real que lo que no me parece bien del escenario B es que nosotros consideremos que la otra persona no esté capacitada físicamente para atravesar algo, sea lo que sea, porque también nos pasa en el control prenatal, puede pasar en la guardia frente a un parto, acá sucede lo mismo, nosotros en nuestra cotidianidad no podemos decir si alguien está capacitado o no físicamente para algo, pero bueno, la gran mayoría entonces eligió el escenario A, que sí es real. Yo puse recordar la información brindada en la consejería con un poco la idea de traer esto de la importancia de mencionar estas herramientas en la consejería y más allá de la analgesia que puede acompañar este momento, utilizar herramientas no farmacológicas también está bueno para acompañar y está demostrado que funciona, genera tranquilidad, disminuye la ansiedad y el miedo y la percepción del dolor también, porque el dolor muchas veces está asociado justamente al miedo y a la ansiedad. Eh, Ahí están mencionadas algunas, la escucha, el acompañamiento de ustedes o de alguna persona que le genere confianza a, a la usuaria, las técnicas de respiración para calmar, el calor local que es buenísimo, es un aliado constante, el calor en todos los dolores que pueden aparecer, realizar movimientos, no incentivar la quietud y la tensión, utilizar música que le haga feliz, la hidratación también tiene evidencia científica. Y después el escenario C, que algunos los votaron, y si alguien quiere abrir el micrófono para opinar, son libres de hacerlo. Sugerir evitar pensar en el procedimiento, permanecer en reposo absoluto y minimizar el registro emocional. Esto es algo que puede pasar, que haya personas que consideren que a veces minimizar el registro emocional en ese momento por ahí puede ayudar. Eh, la realidad está bueno que al procedimiento lleguen ya empoderadas y con toda la información y sabiendo que expresar el registro emocional que van teniendo puede ayudar a liberar tensiones, a, a no desesperarse en ese momento que a veces el miedo nos juega una mala pasada. No sé si a las personas que trabajan en esto, que acompañan les pasa, pero a mí por lo menos me pasa que recibo muchas consultas relacionadas con el dolor y no solamente por lo físico que se pueda presentar, sino por el momento que está atravesando cada mujer, que es distinto, así como hay distintos tipos de cuerpos y de mujeres, también hay experiencias de aborto y de abordajes de ese dolor. No sé si alguien quiere comentar algo con respecto a este escenario en particular o alguna experiencia que les haya surgido. Si no, podemos continuar con... Ahí Debo levantó la manito. Sí, no, básicamente por ahí el pequeño aporte, ¿no? Respecto al escenario C, esto de evitar hablar del dolor es justamente todo lo contrario a lo que tratamos de hacer quienes acompañamos, ¿no? Porque justamente todo lo que queremos fomentar es poner en palabras sobre el umbral de dolor. Sabemos todas las que estamos acá, que el umbral de dolor es
tan independiente como cada persona y cada situación que tengamos, ¿verdad? Incluso dentro, digamos, una misma persona puede tener diferentes momentos de umbral de dolor. Eh, También depende de las cuestiones más emocionales que está atravesando en el momento, pero poner en palabras el dolor que puede generar el tratamiento me parece clave y fundamental porque con la experiencia justamente lo que hacemos es entender que la persona espera algo, ¿no? Espera esto de esta situación. Creo que hay una mezcla un poco entre cada escenario, ¿no? El acompañamiento continuo, el agua, como vos nombrabas, la termoterapia, ¿no? El agua que nosotros lo asociamos también al trabajo de parto y demás, pero para el aborto también. Siempre hablar de no sumergirse en el agua, pero una ducha, una bolsa de agua caliente, todo ayuda a atravesar ese momento. Y también poder poner y hablar en tiempo, ¿no? No es lo mismo un tratamiento con mifepristona y misoprostol que misoprostol solo. Eh, no es lo mismo una MEU, ¿no? Por eso esto me parece clave poner en palabras el dolor y traerlo a la consulta porque es parte del tratamiento. Sí, totalmente. Y también hay algo que quería sumar a esto que decía Debo. María José, ahora te, te dejo hablar. El dolor muchas veces por ahí lo podemos asociar como profesionales a una falla en algo, porque tiene una connotación sumamente negativa. Y nos pasa mucho en los prepartos, en los trabajos de parto. Está bueno que es algo que surgió en el webinario pasado, que podamos entender que estos procesos vitales tienen sus similitudes y que por ende las mismas herramientas que aprendimos a utilizar en un trabajo de parto y en un parto las podemos poner en práctica acá y que el dolor no necesariamente es algo negativo y está asociado a la muerte o al malestar. Y esto está bueno ponerlo en palabras en la consulta. Sí, Majo. Hola, ¿cómo están? No, bueno, yo volviendo al escenario A, desde la experiencia también, muchas veces nos pasa que solo con el hecho de poder hablar con la persona que estuvo antes en la entrevista de la consejería, como que ayuda muchísimo, por lo menos desde la experiencia ya esto lo verbal, digamos, y poder poner en palabras lo que le está pasando con la persona que la está acompañando en la interrupción suma muchísimo. Después también esto de pensarlo como un proceso y que ese proceso va teniendo diferentes momentos, recomendarle que esté con alguien al tener una amiga, un familiar o alguien, o sea, eso ya, esa red de contención como que suma muchísimo. Y bueno, y algo que tiene que ver por ahí también con esto de la música, yo siempre por ahí les digo que miren, se elijan alguna película que les guste ver con una compañía con la cual, digo, sacar el aborto de la connotación negativa. Obviamente que nadie va a transitar de manera feliz una interrupción, pero intentar armar un escenario alrededor de esa escena que está pasando en la casa de esta persona más amable y más ameno, funciona muy bien. Recomendarle que coma cosas ricas también, digo, como parte de ese escenario positivo que podemos llegar a pensar en este contexto, desde la experiencia que he tenido de situaciones. Sí, está buenísimo eso, también darle un espacio en el momento de la consejería para buscar, para ya abordar herramientas que sepas que te van a hacer bien y que te van a generar bienestar, está bárbara, alguna música con la que te sentís cómoda, mismo esto que decís, algo de comer, esto es algo que yo digo mucho, tener algo que te haga feliz para después del tratamiento o durante el tratamiento si lo necesitas también, está bueno. Em, Flor, bueno, sí. Flor, acá hay un comentario en el chat que me parece que es útil compartir. Una compañera, Carolina Waldner, dice, y que el dolor también puede estar influenciado por las emociones que trae esa situación, por más que sea una decisión. Totalmente, totalmente. Súper importante esta intervención de Carolina porque es eso, no es blanco-negro.
si no, si elijo interrumpir el embarazo es porque listo, ya está. No, la realidad es que se juegan un montón de cosas. Bueno, me gusta mucho compararlo con el trabajo de parto y el parto porque realmente tiene muchísimo que ver. Entonces hay muchas emociones que se ponen en juego por más decisión tomada que haya, por más seguridad que haya, información o lo que sea, en ese momento se juegan cosas que por ahí ni esperábamos que se jueguen. Entonces está bueno estar preparados para eso. Sí, Laura. ¿Ibas a Sí, decir algo? yo lo que quería comentar también es respecto, está bien, voy a poner el ejemplo de un trabajo de parto, pero va muy asociado a la opción B, en donde me encontraba con una paciente de 20 años que tenía que recibir penicilina por estrepto positivo en su trabajo de parto más bolsa rota, y su familiar personal de salud vino a preguntarme de manera no poco amigable qué le estábamos poniendo, le explico y me dice, bueno, lo importante es que nos avisen. Y yo le digo, pero yo lo hablé con ella esto. Y me dice, pero ella no entiende. Entonces ahí vamos al caso de invalidar o, no me sale la palabra en este momento, pero descalificar a la usuaria como una persona que entiende y puede llevar adelante su propio proceso. O sea, eh, ya sea de nacimiento o aborto, cualquiera de los dos. O sea, nosotros somos los encargados de empoderar a esa usuaria y que no reciba ni de parte del personal de salud ni de parte de nadie una invalidación que también puede influir en la entereza o en el poder que lleve, que conlleve en estos procedimientos, digamos, ¿sí? O en estos tratamientos. Sí, y no es un dato menor esto que trae Laura, por lo menos me lleva a algo que sumé en mis consejerías en el último tiempo, a partir de una experiencia negativa también, así, de cuando yo hablo del acompañamiento durante el procedimiento, ya sea tratamiento farmacológico o AMEU, no está de más aclarar que la idea, cuál es la función de ese acompañamiento y que la idea es que sea alguien que a la persona le haga bien y no porque es una obligación, porque muchas personas por ahí asumen que, y nos pasa lo mismo en el trabajo de parto, me siento un disco rayado, pero es real, que sienten que la pareja tiene que estar porque, y la realidad es que por ahí una amiga o la madre o la tía o una vecina le hace mucho mejor y está bueno que escuchemos eso y podamos... em, transmitirle eso también a la usuaria, que la idea es que la acompañante cumpla un rol eh, y empoderar a esa persona, empoderar también a ese acompañante y poner el límite si es necesario, así como menciona Laura, que, y que entiendan que el centro de atención va a ser la usuaria que está transitando el tratamiento y que cada uno de nosotros tenemos un rol, nosotras como licenciadas en obstetricia y los acompañantes como acompañantes también. Sí, debo. Cortito, pero súper asociado a lo que está diciendo Lau y lo que decís vos, Flor. Cuando hablamos de información clara, no solo, bueno, en su momento empezamos a hablar de dolor, de cómo es el tratamiento, pero cuando uno le explica a la persona usuaria qué cosas van a pasar y cuando le decís que está bueno que tenga un acompañante, automáticamente tenés que hacer pensar a esa persona de con quién te sentís cómoda si te pasa esto, si sangrás, si tenés diarrea, digo, la medicación da diarrea. Bueno, tal vez esté el novio o la pareja, le da un poco de vergüenza. ¿Cuántas veces nos pasa que hacen salir a los acompañantes para hacer una revisación porque no están cómodos? Entonces es, ¿con quién te sentís cómodo ante esta situación? ¿Con quién te sentís acompañado? ¿Quién pensás que te va a transmitir tranquilidad? Porque eso no es menor, porque por ahí se siente cómodo, pero está más nervioso que la persona que está haciendo el tratamiento. Entonces, como que son una determinada cantidad de cosas que uno tiene que poner en palabras para que también la persona que acompaña sea funcional en este tratamiento. Súper, súper, y es eso, poner en palabras, usar las palabras claras, concretas, precisas para que se entienda. Sí, Caro. Perdón, estoy sin imagen porque estoy con mala señal. Me parece que el escenario A
hace referencia a este concepto que tantas veces hemos hablado de la consejería integral, ¿no? Entonces, también por la experiencia, hoy muchas usuarias llegan a la primer consulta y ya fueron a ChatGPT, a las redes, vienen con, ¿no? Con preguntas, cosas que leen, que no saben, que no entienden, que no, que quieres, o sea, me parece esencial abrir ese espacio de la pregunta y de la duda, ¿no? De lo que trae. Fundamentalmente, en todo esto que estaban planteando recién, por supuesto comparto, y me parece también que es importante hablar del dolor en términos de algo tan subjetivo, ¿no? Por ahí pensar, o yo lo he preguntado en las consejerías, si tienen algún registro en su propia persona de otras situaciones por las cuales han atravesado dolor. Entonces, bueno, hice entablar una charla, ¿no? Sobre eso, sobre esa temática, porque no hay una forma de medir cuánto me va a doler, te pregunta, ¿no? Bueno, no hay una manera, yo no sé lo que decía, el dolor que tiene una no es lo mismo que la que tiene otra, entonces, esto, darle estas técnicas, por darle un nombre, ¿no? De acompañamiento, de relajación, de la ducha, de la bolsita de agua caliente, para que vaya viendo en el transcurso del proceso cómo lo va llevando, digamos. Porque no hay una forma de decir, bueno, en una escala del 1 al 10, ¿cuánto? 8, 5, qué sé yo, eso la verdad que es muy subjetivo, muy personal, y está condicionado por un montón de experiencias previas o del mismo momento. Entonces me parece que el escenario A habla un poco de eso, ¿no? De pensar la consejería integral, incluso hasta un segundo encuentro de la consejería, ¿no? Porque puede decir, bueno, voy a pensarlo, ¿no? Y querer volver a otro espacio de consejería. Me parece que eso también habilita la escucha. Gracias. Gracias, Caro. Antes de pasar al último, el último proceso de esta usuaria que estamos tratando, me gustaría darle un poquito una intervención a Sonia, que ella siempre nos acompaña, es la abogada que está presente en los procesos que transitamos para llegar a las habilitaciones de la prescripción en algunas provincias de Argentina. Y a propósito de la pregunta que surgió, como quién entrega la medicación, quizá nos puede echar un poquito de luz y respondernos esa pregunta. Gracias, Yanni. Bueno, y sí, un poco la pregunta y también la conversación que veníamos teniendo en el chat, no sé si todos tuvieron oportunidad de verla, pero un poco la idea de, bueno, hay pocas provincias en donde la prescripción está habilitada y creo que la conversación que estamos teniendo hoy de, bueno, la prescripción viene acompañada de la indicación de la medicación, del manejo de todas estas situaciones y creo que algo de lo que aparecía en el chat es, bueno, en todo el país, independientemente del marco legal, eh, todo lo que tendría que ver con la prescripción ya lo están haciendo. Lo único es la firma, en muchos casos, que no se hace por restricciones regulatorias o por la organización del servicio, pero en general todo lo están haciendo y estas conversaciones lo muestran, ¿no? Son conversaciones súper informadas en donde no solamente las provincias que están habilitadas tienen como la competencia, más bien las habilidades y los conocimientos para poder llevar adelante la práctica. Entonces, eh, me parece que eso es importante para situarnos y para poder pensar cómo puede ser la incidencia para la ampliación de las funciones, porque actualmente solo hay 3 provincias en la Argentina en donde la prescripción está habilitada regulatoriamente, que son Mendoza, Jujuy y Neuquén, en donde allí la receta la pueden firmar y está todo el reconocimiento para que se entregue la medicación. Después en las demás provincias hay distintas situaciones. En algunas provincias se habla de la indicación de medicación, pero después el vademecum no incluye el misoprostol o la mifepristona, entonces, aunque la regulación de competencias parecería poder abrir esa vía, después el vademecum no está actualizado y entonces no está la medicación y allí hay un gris en el que uno diría, bueno, podrían hacerlo o no, pero la situación de inseguridad
jurídica hace que sea más difícil. Entonces, creo que allí hay una ventana para la incidencia en donde claramente los conocimientos y las habilidades están en todas las provincias del país, lo podemos ver, pero hay que recorrer un camino y muchas provincias, las tres provincias que tienen esta habilitación actualmente lo hicieron a partir del Vademecum, pero después ha habido otras posibilidades que han explorado algunas provincias, como por ejemplo la emisión de algunas regulaciones como una resolución del Ministerio de Armonización de la normativa para que cuando tienen esas viejas regulaciones de competencias que no avanzan en los legislativos, que se quedan frenadas, se puedan actualizar y armonizar con otras regulaciones. Me parece que allí hay algo interesante para explorar los distintos procesos que han atravesado las provincias para llegar a la prescripción, pero creo que es una conversación que es fundamental eh, para que puedan desarrollar efectivamente de manera autónoma el rol. Eh, Dejo por ahí, creo que hay algunos comentarios en el chat, no sé si también alguien quiere abrir el micrófono. Dice María Rosa que ha tenido amenazas de denuncia por entregar la receta que está firmada por un médico. Y ahí me parece que, bueno, todas esas son estrategias em, de, de, de amedrentamiento para la realización de la práctica que tienen que ver más con una posición política, me parece, frente al aborto, porque no hay ninguna regulación de la Argentina que les impida trabajar en equipos interdisciplinarios para la provisión de la práctica. Sí, porque fíjense que la ley 27610 es muy clara en decir, en diferenciar los roles en la intervención directa, la intervención indirecta en la práctica de interrupción. Em, Hay dos regulaciones en la Argentina, que es la regulación de Santa Fe y la vieja norma nacional, la 17.132 que prohíben la realización de abortos, prohíben la interrupción del embarazo, pero eso no implica que no se pueda participar en la fase pre y posaborto. Entonces, la entrega de la receta cuando ha sido firmada por el médico y la participación en todas las intervenciones pre y posaborto no están prohibidas en ninguna regulación y eso me parece importante porque, bueno, son estrategias para desincentivar la participación, pero no son ciertas. Sí, y esto viene un poco a colación al comentario que hace Leticia, justamente de que eso, que estamos en un proceso, que necesitamos autonomía, como ella menciona, responsabilidad y que nos animemos de a poco estos espacios. La idea es que surja esto, ¿no? Animarnos a asumir y a ocupar estos espacios. Está bueno esta intervención de Leticia porque es justamente lo que necesitamos, ¿no? Que empecemos a hacer cada vez más. Johnny. Bien, como siempre nos queda corto el tiempo, porque si hay algo que nos caracteriza es la capacidad que tenemos de hablar y de dialogar. Bueno, nos queda el último caso que nos parece que es importante presentarlo también para conocer cómo fue la trayectoria de esta usuaria, pero si les parece, lo presenta Flor y ya después vamos como directamente a la resolución del caso, venimos coincidiendo, lo cual también habla de nuestro involucramiento en esta materia, así que voy a compartir de vuelta la pantalla y ya después vamos al cierre. Buenísimo, gracias, Yanni. Bueno, entonces, al día siguiente Natalia se vuelve a comunicar y te cuenta que después de hablar con vos el dolor calmó, se sintió más tranquila, tuvo diarrea, empezó con un sangrado que describió como menor a una menstruación y que luego se interrumpió. Te dice que tiene miedo de no poder interrumpir el embarazo y que no sabe cómo continuar. Entonces la pregunta es, ¿qué estrategias de acompañamiento utilizarías para sostener esta continuidad del cuidado que venimos teniendo? Y también propusimos tres escenarios. Eh, Esperen que no me los sé de memoria los tres. Ahora cuando aparezcan los leemos juntas. Ahí va, muy bien. En el escenario A, conducta expectante con seguimiento cercano. El B, repetición inmediata del esquema farmacológico. Y el C, derivación a centro de mayor complejidad para evacuación uterina. Y la realidad es que acá se juega un poco, un poco más la confusión. Creo que lo correcto es que podamos ver las horas que transcurrieron, que
que tratemos de calmar también esa ansiedad y entender que no es un método automático y que puede llevar su tiempo y que cada cuerpo es distinto, entonces que lo correcto sería esperar y hacer un seguimiento cercano y que en caso de luego de 24 horas no comience, no cumpla la función que esperamos el tratamiento, sí evaluar, repetir el procedimiento o en caso de que podamos, si la paciente quiera, podemos también realizar una MEU ambulatorio o bajo sedación. Pero eso sería lo correcto. Me parece que con Natalia lo que estaba pasando un poco es eso, se estaban jugando muchas ansiedades en cada una de las consultas. Esto puede suceder, puede ser que el tratamiento no funcione en el momento esperado o que directamente no funcione porque tiene un pequeño índice de falla, pero existe. Y está bueno que sepa que la persona que esto no interrumpe nada, que esto no es que no permite que pueda interrumpir, que simplemente se puede elongar un poquito más de lo que esperábamos y deseábamos, pero que se va a cumplir su petición, que es interrumpir el embarazo. La derivación a un centro de mayor complejidad para evacuación uterina, me parece importante mencionarlo porque muchas cosas que muchas veces me pasa que las pacientes ante la falta de sangrado abundante o la ansiedad o por ahí sienten miedo por algún tipo de dolor, terminan concurriendo a guardias que por ahí no son amigas, como decimos así en la jerga, hablando mal y pronto, y terminan o con un raspado o internadas por un aborto incompleto, hablándoles de que algo estuvo mal, que estuvo mal indicado, que no funcionó, que no tendrían que haber hecho eso. Se los menciono porque seguramente les suena conocido. Esto es muy normal en el sistema de salud. Em, entonces, está bueno tranquilizar también para que la paciente no tenga que pasar por esta experiencia innecesaria que es una internación, cuando no fue lo que solicitó en un primer momento. Bueno, damos por cerrado entonces el tema de Natalia. Bueno, muchas gracias, Flor. Ahora, antes de cerrar y hacer un cierre, probablemente nos extendamos 5 minutitos para poder decir algunas pequeñas cositas más. La primera es recordarles que existe ERA, que es un asistente virtual para los equipos de salud, que es una plataforma online que se buscan ustedes herramienta ERA en internet, es online, no es una aplicación, la pueden consultar solamente con acceso a internet y tienen como esas 3 grandes categorías vinculadas con el abordaje clínico, el marco legal y otras consultas. Esto es una herramienta que está buenísima, sobre todo para aquellas colegas que quizá trabajan más alejadas, solas, sin equipo interdisciplinario. Es una herramienta que siempre está bueno tener a mano porque nos da un montón de respuestas certeras y basadas en evidencia. Así que eso para que lo tengan presente. Y después, que tampoco es menor, para aquellas colegas que se están sumando y que no son parte de Redas, les contamos de qué manera pueden mandar un mail a info@redas.org.ar con esos datos, nombre, apellido, fecha de nacimiento, bueno, un poco contándonos de sus trayectorias y recorridos y les damos el alta como membresía para poder participar de los webinarios, que les lleguen los boletines y todas las informaciones que desde Redas vamos produciendo y también que se sumen a participar activamente en todas las actividades que venimos llevando adelante las obstétricas de Redas. Así que muchas gracias, chicas. Voy a dejar de compartir la pantalla y me gustaría, como antes de cerrar, retomar un poquito, recuperar algunos aprendizajes centrales que venimos teniendo en esta jornada, como volver a poner en el centro la importancia del rol profesional de las obstétricas en la garantía de la atención de la salud sexual, reproductiva y no reproductiva. Creemos profundamente en estos espacios que nos permiten encontrarnos, compartir experiencias, seguir construyendo colectivamente. Queremos seguir impulsando, como les decía al principio, estos ciclos de webinarios que van a ser mes por medio, así que el próximo encuentro va a ser el 22 de julio, agéndenlo, es de 18 a 19 horas, donde vamos a trabajar sobre el rol docente de las obstétricas y los desafíos en la formación profesional. Ya les va a ir llegando la invitación.
Les compartimos también en el chat dos documentos, un documento y un enlace a la grabación. Este webinario va a quedar grabado y les compartimos también el enlace a la grabación del webinario del 2025 que les comenté al principio, donde había estado Flor con la doctora Mariana Romero, para que puedan tener también ese recorrido de cómo fue el primer webinario de prescripción, y también el documento sobre AMEU ambulatorio, porque nos parece también muy importante el lenguaje, poder hablar de AMEU instrumental o aborto instrumental y correr la palabra quirúrgica, que le da como una mayor complejidad al aborto que de pronto no tiene.